Buen día a todos. Te dejo, David. Dale. Bueno, ahora sí, oficialmente comenzamos la actividad. En primer lugar, muchísimas gracias a todos por participar. Desde SBS Consultores y Yokogawa, agradecemos también el espacio ADECA. Muchos conocerán, ADECA es la Asociación Argentina de Control Automático y es la que nos permite armar estas actividades, estas charlas, nucleando tanto a proveedores, fabricantes, clientes, usuarios de todo lo que sea sistemas de control, instrumentos en campo, etcétera. Para quienes no conocen, los invito también a que los sigan, tanto en su página como en sus canales de comunicación. En esta charla, como muchos sabrán, lo que vamos a estar presentando, tanto desde SBS Consultores, eh, por parte del ingeniero Sergio Sclani, director de la firma, y por parte del ingeniero Alejandro Davies, de Yokogawa, Argentina, el webinar sobre lazos de control bajo la lupa, como lo hemos titulado, KPIs, diagnóstico inteligente de componentes y mejora de rendimiento. Vamos a estar conversando con ellos sobre cuáles son los distintos problemas que suelen aparecer en planta, en lo que son los lazos de control, y cómo podemos llegar a mejorarlos, ¿sí? Así que sin más preámbulos, Ser, te voy a pasar la posta. Saludo a Eh, todos los que vi, que no sé quiénes están, pero veo que tenemos gente, bueno, de toda Argentina, tenemos también gente que viene de otros países, muchos de Chile, que siempre nos suelen acompañar los vecinos, gente de Perú, alguno de México, he visto por ahí. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Y, y bueno, de paso, ser el host. Dale. Ahí se debería. A ver, vamos a ver si... es- ¿Están viendo bien, chicos? Fuente. Y la SD, ¿Estamos bien? faltaría poner a presentarlo. Sí, ¿Están viendo cómo pasan las diapositivas? Disculpen esto porque el Zoom de este permite solo un hosting y no pudimos probarlo antes. ¿Pasan bien las diapositivas? ¿Ven la segunda? Ahí vemos todo el PowerPoint. ¿Qué quiere decir todo el PowerPoint? Faltaría no, presentar, ¿sí? no se ve en modo presentación. Yo lo tengo en modo presentación, pero no lo quiere hacer. A Si ver, no, Ah, deja de compartir, volver a compartir al seleccionar la presentación. voy de vuelta. Tengo que encontrar dejar de compartir. No sé dónde, no puedo dejar de compartir acá. Entonces vamos de vuelta. Disculpen chicos esto. Pongo pantalla y vamos a ver si... Yo antes puse el PowerPoint, ahora estoy poniendo pantalla completa. ¿Me la están viendo? se ve como antes. Vemos de vuelta el PowerPoint. Y Y no ahí ven. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto, lo encontramos. Ale, cuando tengas que hacerlo, poné pantalla completa y ahí Ok. ponemos presentación y ahí se puede. Bien, gente, gracias por su presencia. Como dijo David, gracias a DECA, a Yokogawa como colegas y a todos los que están acá presentes por estar en este webinar. Eh, Presento rápidamente, algunos ya me conocen, soy director de SBS Consultores, trabajé en distintas empresas, Techi, Normas, Comisión de Energía Atómica, Maquia del Plata, Tecna, fui gerente de servicio, Value de Services, servicios asociados con valor en Fosboro, y luego fundamos SBS Consultores, que seguimos hasta el día de hoy, pese a todas las vicisitudes que nos tocan vivir en la Argentina.
He escrito un par de libros y fui presidente de ADECA durante 2 periodos y presidente de la comisión organizadora de la Semana de ADECA 2023. Siempre los invito en esta etapa a anotarse en ADECA, como, si pueden como socios, sino como allegados, y si pueden participar en las distintas actividades, especialmente en la Semana de ADECA, que se hace cada 2 años, donde se juntan congresos, concursos estudiantiles, presentaciones de proveedores, charlas variadas, exposición, etc. Y soy ingeniero químico, pero me volqué a la automatización y control, que también es una especialidad de los ingenieros químicos, y como a veces suelo definirme, un dinosaurio que conoció el control automático antes que exista el PLC. ¿A qué nos dedicamos en SBS? Resolución de problemas concretos en plantas y proyectos, capacitaciones tanto presenciales, a distancia, abiertas o para empresas exclusivamente, asesoría y consultoría en automatización y control. Hemos hecho y conocemos del tema de mejorar el funcionamiento de las plantas a través de implementaciones de ingeniería compleja o ingeniería avanzada o de control avanzado, son dos conceptos distintos. Especialmente hemos mejorado sin comprar equipamiento nuevo, algo que tiene que ver con este curso, que es que hemos mejorado a veces con retornos de inversión de menos de 4 a 6 meses, simplemente aplicando conocimientos y viendo las realidades que tiene una planta, hasta 5% de consumo de vapor, por ejemplo, en Mega, en Bahía Blanca, y nos permiten decir esto, pero también hemos trabajado en otras empresas como YPF Luz o como demás en mejoras de lazos de control. Y también nos dedicamos a todo lo que sea instrumentación de campo, válvulas de control, comunicaciones, sistemas industriales, etcétera, etcétera. Somos representantes para el Cono Sur de ARC Advisory Group, que es una asesora mundial, de clase mundial, y también brinda reportes, información y hace un evento anual donde desde un punto de vista neutro entre usuarios y proveedores, sin ningún tipo de sesgo, va analizando cómo son las tendencias mundiales y cómo se pueden aprovechar lo existente en una planta, ¿no? Ustedes van a poder conversar o abrir el micrófono en cualquier momento y hacer una consulta. En general, hay algunas preguntas que yo voy a hacerles y espero respuestas ya sea por el chat, ya sea en forma verbal. Pero, digamos, lo razonable es que vamos a crear un espacio de unos 15 minutos al final del webinar como para que puedan preguntar y ampliar esas preguntas, y aquellas que no puedan ser contestadas por tiempo, lo haremos vía email para todo el mundo. Bueno, ¿de qué se va a tratar? Este webinar está programado más o menos para 1 hora y media, es decir, terminar alrededor de las 11. ¿Cómo realizar diagnósticos y mejoras de lazo de control mediante el uso de KPIs y cómo gestionar los recursos? Es la temática que vamos a tratar de desarrollar como introducción, porque es muy extensa en esta charla. Hay gente de todos los niveles cuando estuve viendo los asistentes, de manera que la primera parte será un pequeño repasito de lo que significa un lazo cerrado de control analógico, un lazo de control modulante, como se suele llamar. Hay distintas formas de llamar a este tipo de control continuo. Y para explicarlo, siempre tomo un ejemplo muy sencillo, que es el de un intercambiador de calor, que es algo que tenemos desde el radiador de nuestro auto hasta distintos componentes que nos permiten, digamos, mantener una variable dentro de ciertos límites que tiene, que admite el proceso. Este equipo, un intercambiador,
de calor es un proceso que está prácticamente en todas las industrias, petróleo, gas, refinería, minería, alimenticia, en todos vamos a encontrar que va a haber equipos que van a necesitar o enfriar o calentar un fluido. En este caso, estoy mostrando un caso de un intercambiador de calor donde un líquido frío, en ciertas condiciones, puede ser un petróleo, puede ser una leche, puede ser agua, se tiene que calentar a otra temperatura que alguien propuso desde el punto de vista de diseño. Es decir, sabemos que vamos a tener un fluido de entrada en ciertas condiciones que puede variar. Tengo un tanque de petróleo que está un día frío, un día caliente, entonces esas variabilidades hacen que, pese a tener diseñado un equipo como un intercambiador, la temperatura de salida pueda cambiar, aunque yo siempre le ponga el mismo aporte el mismo calor a través de la condensación del vapor, como muestro en este diapositivo. Durante el proceso, durante el diseño de estos procesos, el procesista, el tecnólogo, quien sea, debe definir las condiciones de ingreso y las condiciones de salida. Es decir, voy a tener un petróleo para tomar petróleo, pero pueden imaginar cualquier otro, a 5 grados, está expuesto a la atmósfera en Tierra del Fuego, digámoslo así, eh, 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 con un cierto caudal que puede variar desde 90 a 110 metros cúbicos hora y con cierta calidad. Entonces es un petróleo de ciertas características que necesita calefaccionarse, a lo mejor para bombearse, para introducirlo en una columna de destilación, lo que sea, y sale a una temperatura que el procesista debe definir. Entonces, a fin de mantener esa temperatura dentro de límites aceptables, se establece este tipo de control, que es el mismo control que hacemos, si lo imaginamos, cuando nos duchamos. Sensamos la temperatura y la transmitimos. Nosotros lo hacemos a través de nuestros sistemas de sensores de piel que lo transmiten a nuestro controlador, que es el cerebro. Y acá vamos a tener un controlador que corre un algoritmo de control inventado en más o menos en 1930, 1940, y ese algoritmo de control, al ejecutarse, actúa sobre un elemento final de control, generalmente una válvula de control, también puede ser un variador de velocidad sobre una bomba o sobre un compresor, eso depende del tipo de equipo que estoy controlando, que actúa sobre una variable manipulada, el caudal de vapor o la presión de vapor que va al intercambiador, y el proceso se encarga de, a través de todo este lazo realimentado o con feedback, como se lo conoce, hacer que la temperatura del fluido frío pase a ser más caliente. El vapor se condensa y a través de una trampa de condensado se elimina en forma continua. Este es un proceso continuo. La válvula modula generalmente entre un valor entre 20 y 30% o máximo de 80 a 90. Es un control modulante, como haríamos con una ducha, que tenemos la canilla para hacer el control modulante. Si tengo perturbaciones es cuando voy a tener que este controlador va a tomar las acciones pertinentes para poder actuar, modificarlo y tratar de tener esta temperatura lo más cerca posible del valor que yo deseo. Si el valor que yo deseo es 90, algo que le tengo que preguntar al tecnólogo es: ¿qué variabilidad me permitís? ¿Más menos 1 grado, más menos 5, más menos 20? Ustedes dirán, más menos 20. Yo una vez tuve que diseñar un intercambiador de calor y el control para el agua caliente de las duchas de una empresa en Tierra del Fuego. Y ahí, si lo fijas en 70 grados y más menos 20, funciona lo más bien. En cambio, en una columna catalítica que se alimenta con este fluido, donde su óptimo es más menos 1 grado, voy a tener que define de alguna manera qué calidad de instrumentación y control voy a requerir. Voy a requerir elementos con mayor exactitud, con mayores datos y demás.
En definitiva, voy a tener varios componentes del lazo de control. Sensores, transmisores, un sistema de comunicaciones que puede ser neumático, eléctrico o digital. Hoy la mayoría, el 90% de los lazos de control son en corriente continua de 4 a 20 miliamperes. Es decir, el 80, el 90% de los lazos de control del mundo, hay un 5% más o menos todavía neumáticos y hay un otro 5 a 10% en comunicación digital que no ha logrado imponerse a la transmisión analógica por distintos motivos. Hay dos tipos de comunicaciones, Feedback Foundation o Profibus PA, que se implementan industrialmente en lazos de control continuo, pero no han tenido el éxito que se preanunciaba en los años 2000. Esos protocolos transmiten en forma digital información directa de un transmisor que tiene componentes digitales a un sistema que tiene componentes digitales. Todo esto es normativa, estos símbolos y estos significados están normados por una norma, la ISA S 5.1, de manera que esto significa transmisor de temperatura, este significa controlador de temperatura y esta válvula de control de temperatura. Y cada simbolito tiene un significado que, bueno, muchos de ustedes conocerán y si no, voy a pasar un pequeño aviso, en nuestros cursos los explicamos claramente. En definitiva, los componentes de los lazos cerrados pueden ser elementos sensores y transmisores, sistemas de comunicación en distintas metodologías, controladores con el algoritmo que mencionamos, elemento final de control y otros que pueden ser complementarios y además parte del lazo de control es también el proceso. Entonces acá vemos sensores de temperatura, digamos, termovainas y adentro está el termoelemento, que puede ser una termoresistencia, una termocupla. Esto se aplica a cualquier tipo de variable, caudal, presión, nivel, nada más que lo que cambia es el tipo de sensor. El transmisor de temperatura, el controlador, que vamos a ver que no necesariamente tiene que ser monolazo o unilazo, como suelen llamarse, aunque a veces corren dos lazos de control, se los suele llamar monolazos, son ladrillitos de control que se ponen en paneles, generalmente. La válvula de control es elemento noble que mal diseñado, mal seleccionado, mal instalado, mal mantenido, a veces sigue funcionando para mantener esa temperatura que buscamos. Lo ideal es que todo eso se haga bien, lo que estuve mencionando, pero el 35% de los problemas de los lazos de control suelen estar a nivel mundial, se sabe, en la válvula de control, otro 15, 20 en toda esta parte, la sintonía es otro 30 o 40%. Más o menos esos son los datos que voy a mostrar de dónde los sacamos y que nuestra experiencia confirma. El intercambiador de calor es un elemento físico, puede ser como está acá, de carcasa y tubo, o puede ser de placas, o puede ser de doble tubo, pero el fin es intercambiar un fluido frío, como el azul, con vapor que se va condensando hasta salir a través de la trampa de vapor. ¿Cuál es el controlador universalmente reconocido, aunque hay muchas variantes? Cuando uno dice controlador PID, proporcional más integral más derivativo, no lo puse como título, pero este controlador corre un algoritmo desde la época neumática, desde los años, como les dije, 40, ya tenía implementado el algoritmo P más I más D. Acá estamos viendo un controlador neumático de campo. Ese control lo que hace es tomar el error, es decir, la diferencia entre el valor deseado y el valor medido, y multiplicarlo por una ganancia proporcional, se lo suele llamar, o ganancia en sí. A veces se usa su inversa, la banda proporcional. Sumarle un término que tiene que ver con la integral de ese error en el tiempo. Cuando digo el error es valor deseado menos valor medido. Yo quiero 90 y 85, ese error es 5, que va cambiando en el tiempo, porque justamente el controlador trata de acercarlo a ese valor, al valor deseado.
está demostrado que este algoritmo puede hacerlo si están bien ajustados los valores de KC, TI, que es el tiempo integral, o su inversa, la ganancia integral, y una acción que fue la última que se aplicó, que fue la acción derivativa, la última que se inventó. Estas dos trabajan directamente sobre el valor del error, esta trabaja sobre los cambios de velocidad del error en el tiempo. Y tienen factores de ajuste, ganancia proporcional, tiempo integral y tiempo derivativo, que son los que deben ajustarse y monitorearse para mantener esos lazos de control en su funcionamiento óptimo. Por supuesto que no siempre todos los lazos de control funcionan en modo P y D, P más I más D, proporcional más integral más derivativo, sino que algunos pueden ser solo proporcionales y hasta se recomiendan en algunos casos usarlo solo proporcional. En otros hace falta que sea acción integral. La acción integral lo que hace es eliminar un error permanente que deja en modo proporcional. El modo proporcional solo, si no tiene acción integral, deja lo que se llama offset. Si ese offset es aceptable, se puede usar solo proporcional. Si ese offset es inaceptable, ese error permanente en estado estacionario, que lo demuestra la teoría y la realidad sobre los procesos reales, entonces eso hay que agregarle la acción integral, que lamentablemente al agregarse elimina el offset, pero a la vez inestabiliza de alguna manera el lazo. Entonces hay que tener cuidado con los ajustes de KC y TI cuando uno le agrega el modo integral o usa el modo integral. El 70-80% de los lazos de control son P más I en nuestro planeta. Y la acción derivativa, en general la teoría y la realidad lo afirma, tiende a estabilizar los lazos, pero la problemática es que si los cambios de pendientes son muy rápidos, o sea, si tengo una señal muy ruidosa, lo que se llama ruidosa, es decir, que la variable va moviéndose muy rápidamente, como es el caso de una presión o de un caudal, la acción derivativa amplifica ese ruido y produce un efecto que no es, digamos, recomendable. No es aceptable directamente. Por eso mucha gente no usa la acción derivativa, aunque a veces se puede utilizar ya que la señal no es ruidosa, pero le tiene un poco de temor a que enseguida que entre algún ruido de otro tipo que no sea el de proceso, lo afecte al lazo de control. En definitiva, tenemos esos tres modos de control y tenemos distintos lugares donde se puede implementar ese modo de control. El controlador neumático, el siguiente paso histórico fue el analógico de panel, ya sea neumático o ya sea electrónico, analógico. Después vino el controlador digital, que ustedes ven, y después ya se implementó ese algoritmo dentro de los sistemas industriales de control. Primero fue en los DCS, en los sistemas distribuidos de control, después se empezó a implementar con cierto éxito en los PLC, y generalmente estos dos sistemas son los encargados, cuando son sistemas industriales, de correr algoritmos de este estilo. Si tengo mucho control continuo, en general la implementación es un DCS. Ustedes van a una refinería y en general van a encontrar sistemas distribuidos de control. Si no es tanta la cantidad de control continuo, se puede realizar el control a través de PLCs con software SCADA que permiten la interfase humano-máquina hacia el operador y hacia toda la empresa, digámoslo así. Los DCS lo traen nativo desde la entrada-salida hasta la interfase a cualquier lado del mundo. Los PLCs son ciegos en su funcionamiento original, necesitan de este software SCADA o de algún tipo de interfase para tener contacto con la operación, con el management, con lo que sea. Y acá vemos entonces cómo se implementa una pantalla y un controlador en... yo no sé si esto lo están viendo ustedes, yo lo acabo de sacar, en un sistema DCS, por ejemplo. ¿Sí? Si tienen preguntas, pueden tirarlas al chat o interrumpir, que si es pertinente, las trato de contestar en el momento. ¿Ok?
Eh, ¿Dónde corren estos PID? ¿Dónde corren estos PID? Pueden correr, pueden correr, por ejemplo, como ahí figura, en controladores lógicos programables, PLCs, en controladores unilazos analógicos, neumáticos o electrónicos o digitales, como mencioné. Si son Fieldbus Foundation, los transmisores o los posicionadores de las válvulas, el protocolo Foundation Fieldbus permite que ese PID corra en el transmisor o en la válvula. Yo no lo he visto prácticamente utilizado, lo he visto rara vez, pero cuando se hicieron los principios del protocolo Foundation Fieldbus, una condición fue hacer que los PID corran en los elementos de campo, y eso traería aparejado que si se cae el sistema de monitoreo, el control de la planta siga funcionando. También se puede implementar en software para PC, lo que se conocen como software SCADA, pero es muy raro. En general, dado que corren sobre computadoras que no son tan robustas como los procesadores de control de un DCS o como es un CPU de PLC, generalmente se lo deja como sistema de integración y monitoreo a los software SCADA. Yo llamo escala geográfico a aquellos que están distribuidos en grandes longitudes, por ejemplo, el monitoreo de gasoductos, de sistemas eléctricos, etc. Existen lo que se llaman Remote Terminal Units, unidades remotas, y esas remotas tienen a veces la capacidad de hacer PID. También en los DCS es la herramienta básica prácticamente, porque está creado el DCS para el control continuo, entonces el PID es. También lo podría tener un sistema instrumentado de seguridad, pero en general no se lo utiliza porque los sistemas integrados de seguridad generalmente funcionan básicamente como sistemas on-off, es decir, cierran, abren válvulas, prenden o apagan equipos en función de una anomalía que aparezca en la planta. Para poder entender cómo evaluamos los lazos de control, previamente tenemos que tener un cierto conocimiento teórico de lo que se conocen como los modelos asociados a los procesos reales. Son modelos teóricos, pero que vinculan cómo responde una salida o una entrada. Por ejemplo, si yo cambio la cantidad de vapor que va al intercambiador, va a subir la temperatura, pero ¿en qué forma? No solo en cuántos grados, sino dinámicamente a través del tiempo. ¿Cómo va a responder a través del tiempo? Tiene dos componentes estos modelos, que es cómo responde la salida en forma de aumento de la variable, pero también cómo lo hace dinámica en el tiempo. Esto se lo estudia el control automático. Lo mismo una válvula, lo mismo un transmisor, todos tienen componentes que son procesos de alguna manera que se pueden asociar a alguno de estos elementos. Un sistema de primer orden es algo que tiene una capacidad y una resistencia, si son más bien de origen eléctrico, un sistema RC, un sistema de resistencia-capacidad con una pila en corriente continua. Si se cierra el circuito, responde de una forma determinada que ahora la vamos a mostrar. Si son con más resistencias o más capacidades, en general con más capacidades, perdón, y más resistencias, tengo un sistema de segundo orden, y así puedo clasificar los sistemas de mayor orden. También puede existir lo que se llama un tiempo muerto, un dead time, un retardo, distancia, velocidad, depende del autor, se lo llama de distintas formas. Y por supuesto va a haber combinaciones de las anteriores. ¿Por qué explico esto? Porque cuando veamos los software que aplican esto, van a ver que lo acercan a alguno de estos modelos, es decir, un sistema de primer orden con retardo, un sistema de segundo orden con retardo, y eso es lo que me permite después evaluar cuál sería eventualmente un lazo, y también los métodos de sintonía lo hacen de control, evaluar cuál es ese óptimo que se quiere obtener y ver si se mantiene en el tiempo.
Entonces, esta es la respuesta de un sistema de primer orden ante un salto escalón. ¿A qué se llama salto escalón? Por ejemplo, una válvula, abrirla de 50 a 60%. Un termómetro, insertarlo de un vaso de agua a 40 grados a 60 grados. Todos esos sistemitas, en general, van a crecer, como tienen una capacidad, que es la capacidad de absorber calor o la capacidad de un actuador neumático neumática, y tienen resistencias, resistencia a la transferencia de calor o resistencia al pasaje del aire comprimido, si es con aire la válvula de control, responderán, y procesos, también un nivel que le aumento el caudal, que está en un cierto valor y de repente le aumento el caudal de entrada, subirá con esto, si estoy siempre entrando y saliendo fluido de ese tanque, ¿no? Es decir, que va a ir de un valor a otro valor, ¿eh? Con esta curva, con pendiente de origen distinta de cero, y hay una característica que es lo que se llama la constante de tiempo, que cuando uno deduce las fórmulas llega a la conclusión de que es el 63%, es el tiempo que se requiere para alcanzar el 63,2% del total de la evolución. Entonces, muy gráficamente, ya que se puede sacar teóricamente, pero lo más común en la práctica es sacarle esa constante de tiempo a través de una perturbación escalón, abro la válvula del 40 al 60 y veo cómo evoluciona. Cuando se llegó más o menos al 59%, tomo ese tiempo, que es el tiempo de estabilización, y le saco el 63%, entro hasta la curva y tengo la constante de tiempo. También se puede hacer teóricamente, pero esta es la forma más práctica. Un termómetro, fíjense que tenga una constante de tiempo, lo que implica es que no da la información instantánea. Esta curva lo que significa es eso, que yo en este momento la verdadera temperatura ya es 60. Sin embargo, lo que yo estoy viendo son 45, 47, 48, 49. Evidentemente, esta constante de tiempo, si quiero tener buen control, en general debe ser pequeña, que se acerque prácticamente al salto que le estoy diciendo. Si yo le agrego, digamos, capacidades y demás, como es una termovaina que se esquematiza acá y pega un salto escalón, las cosas, si no está bien montado este termoelemento dentro de la termovaina, por ejemplo, dejé una cámara de aire, la respuesta de este termómetro va a ser mucho más lenta y me va a afectar el buen funcionamiento de los lazos. Inclusive no voy a ver esos cambios de temperatura como son en la realidad. Fíjense lo que pasa cuando tengo un sistema de primer orden. La variable, multipliquen por 10 estos variables, esto fue un caso real que tuvimos, si hubiera sido el termoelemento sin la termovaina o termopozo, la respuesta del termoelemento al tener un retardo, supónganse que cambiaba más menos 10 la temperatura real, cambiaba más menos 8, más menos 7. Eso ya es un problema porque no me está mostrando la verdadera temperatura y es muy común ver variables sinusoidales en los procesos reales. Presiones de caldera que van oscilando ligeramente hacia más o menos, temperaturas de agua caliente o de presiones de vapor, como mencioné, que van variando. Esto puede ser horas o puede ser minutos o puede ser segundos. Eso dependerá del tipo de variables. Pero ¿qué pasa si le pongo un segundo orden? Me muestra mucho menos todavía. Entonces, tener estos entendimientos de que yo, por mejor sistema que tenga y visualización que tenga y monitoreo que tenga, si no tengo el elemento primario, o sea, el sensor y el buen transmisor configurados adecuadamente, lo que voy a tener es una problemática que me va a afectar el control y ni siquiera lo voy a estar viendo o historizando, porque lo que me muestra no es la realidad. Entonces,
Ojo con eso, un fenómeno muy común es ponerle damping a los transmisores. El damping es una forma de atenuación, pero lo que hace es aumentarle la constante de tiempo a los instrumentos. Entonces, si yo le aumento la constante de tiempo, o si lo vuelvo un segundo orden, si ese tipo de transmisor le agrega un filtro de primer orden, estoy mintiendo cuál es el valor verdadero. Entonces, tener cuidado con esos aspectos es parte del análisis de los lazos de control. Otra posibilidad es tener lo que se llama un retardo puro. Fíjense, este controlador, lo pongo como registrador, pero ya no se usan, este transmisor, perdón, puede mandar la información al controlador que actúa sobre la válvula. Fíjense, nos pasó en un caso real que había como 20 metros entre un indicador local y el transmisor, donde se usaba realmente la variable. Sin embargo, ¿qué pasa con estos 20 metros? Un fluido en un caño aproximadamente va a 1 metro por segundo. Quiere decir que el cambio de temperatura en este lazo de control, si tomara TTR2, se obtendría la información 20 segundos después que producido la perturbación. Yo me compré un sensor rapidísimo, con constante tiempo bajísima, un transmisor rapidísimo, el controlador procesa cada 100 milisegundos y sin embargo se toma 20 segundos en percibir que hubo una perturbación. Eso es el enemigo público, el retardo puro es el enemigo público número uno de la sintonía de enlace. Cuando ustedes tienen retardos puros, lo mejor es eliminarlos. Y pueden aparecer en cualquier lado, en el transmisor, en la válvula, en las veces por segundo que yo actualizo la información. Eso, si el controlador está dentro de un sistema, uno puede configurarlo y decirle, mira, yo quiero ejecutar el PID cada 3 segundos. Eso es un tiempo muerto, 3 segundos. Cada 3 segundos recién se actualiza. Hay lazos que no tienen problema en aceptarlo, el de temperatura es un lazo lento, entonces no hay problema. En los de presión, caudal u otros, hay que tener cuidado con esa variable también. Fíjense cuántas cosas están involucradas. Entonces decíamos que los procesos de primer orden responden de esta forma, los de segundo ya tienen pendiente cero en el origen y los que tienen retardo tienen mayor tiempo, mayor problemática. Y entonces, si yo tengo un sistema con un orden alto o existen retardos puros, yo sé que voy a tener problemas para sintonizarlo. Si la acción proporcional la puse demasiado grande, significa que la reacción ante cualquier error es muy grande. Si la acción integral es grande, o sea que está en el denominador, me agranda la integral en el tiempo, me va a hacer oscilar los lazos, la acción derivativa estabiliza y el control P y PD, recuerden que de Hausser la acción integral lo elimina, pero con cierto agregado de inestabilización. Entonces, los lazos se pueden representar con estos modelos y el retardo puro, como les dije, se puede aparecer en cualquier parte del lazo. Entonces, bueno, ya entendimos más o menos cómo es lo que enfrentamos en la realidad. Y acá va una pregunta que si pueden contesten verbalmente o por el chat. Lo quiero optimizar a ese lazo con una sintonía óptima. La pregunta es, ¿a qué se llama una respuesta óptima? ¿Cómo lo definirían matemáticamente? ¿Hay alguien en la reunión? Hola, sí, ¿me escucha? Sí, te escucho. Y la respuesta óptima, no sé, por ejemplo, un valor máximo en un tiempo puntual. Eh, No superar un valor máximo en un cierto tiempo. claro, a mí se me viene a la mente cuando la derivada es cero en un punto.
pero no sé si tiene... El eh, asunto es que si vos a lo mejor limitás ese máximo, el tiempo de estabilización puede ser muy grande, claro, porque lo haces bajo y el lazo tiende a ir lentamente y a partir de ahí hasta que vuelve a estabilizarse tarda bastante tiempo. No es incorrecta tu respuesta. Yo les voy a ir poniendo peros a las respuestas porque esa fue la problemática que se enfrentaron los teóricos de control en los años 1930, 1940. claro. ¿Qué valores son los que ajustan óptimamente un lazo? ¿Cuándo un lazo se considera ajustado óptimamente? Ahí Sergio, dice, ahí te pusieron por el chat algunas. eso. Sí, Jorge nos David. dice la que esté más cerca del valor pedido. Fernando Danco dice la que minimiza el error. Horacio propone que tenga la respuesta más corta y constante posible. Leonardo nos dice a la relación entre el tiempo de respuesta y estabilidad del lazo. Y Fernán nos dijo mínimo error integrado en el tiempo con respecto al set point, overshoot aceptable, etc. Bien, todas las respuestas tienen un acercamiento a la realidad. De manera que justamente por eso hay distintas propuestas de acuerdo a empezar por analizar qué sería lo que se llama el objetivo de control. ¿Qué quiero lograr con ese lazo? Quiero obtener una respuesta rápida y no me importa el sobrepico que eventualmente aparezca. Sobrepico llamo a lo que supera el set point. Yo le mando mucho vapor a mi intercambiador, no me importa que suba mucho la temperatura, yo quiero que la respuesta sea rápida. O a lo mejor se me quema el producto si tiene mucho sobrepico o algún sobrepico, entonces no quiero que tenga sobrepico. De acuerdo a ese objetivo de control, que hay que entenderlo para analizar el proceso, se establecen distintos criterios de sintonía óptima de control. Aviso publicitario, damos un curso de distintos métodos de sintonía de lazos. Estos lazos, para poder definir cómo es óptimamente el lazo, primero tengo que conocer el proceso, definir el objetivo de control y definir qué método de sintonía usar. Para eso necesitamos conocimiento sólido de teoría de control, conocimiento de sobre qué equipo lo estoy haciendo, sobre qué tecnología estoy basándome, porque a veces, aunque parezca mentira, un control analógico es superior al control digital si yo lo implemento inadecuadamente o aunque sea adecuadamente, pero sin prever elementos complementarios. El surge de un compresor hasta hace mucho, el anti-surge. El surge es un fenómeno que puede destruir el compresor en segundos. Hasta hace no muchos años se hacía solo con elementos analógicos, porque eran más rápidos que los digitales que se manejaban. No sé si hay más ejemplos, pero doy uno muy rápido. Entonces, haciendo análisis de cómo responde el proceso después de aplicar esas métodos de sintonía, es que yo voy a poder mantener a través del tiempo su óptimo. Y todavía hay que tener más experiencia y demás, pero bueno, me quedó un poquito sinteticé mucho, me faltan muchas diapositivas, pero creo que en 15 minutos voy a tratar de cerrar, así Alejandro puede continuar y le robo unos minutos todavía a Alejandro. Bueno, vamos a ir más rápido entonces. 1942, Ziegler-Nickers presenta su primer trabajo de sintonía óptima sobre controles de neumáticos. Es uno de los métodos que todavía más se usan. Aunque tengan otros nombres, se basan en lo que propusieron Ziegler-Nickers, que lo que dijeron es que lo que veo es que a mí me gustan que los lazos tengan lo que se llama una relación de decaimiento a un cuarto. Entre un pico y el siguiente yo quiero que baje al cuarto. Entonces, si el primer pico es 10 grados, el segundo que sea 2,5 y el que sea la cuarta parte de 2,5 que ya es menos que 1 grado. Se desarrollaron muchos otros. Parece que en la academia es muy común generar propuestas de sintonías óptimas. Hay un señor, este señor Ottweiler,
publica un libro cada tantos años donde presenta más de 500 métodos de sintonía. Yo lo tengo y podría presentarlo, pero búsquenlo, creo que se encuentra en internet o se puede comprar. En definitiva, en general, en métodos industriales se usa Ziegler-Nichols y sus variantes, un método que se llama lambda o IMC, es algo equivalente, donde en Ziegler-Nichols dijimos que buscábamos relación de decaimiento un cuarto. En lambda y IMC se busca que no haya sobrepicos. Directamente, en la industria del papel fue donde se empezó a desarrollar más, que hasta que donde yo sé, los métodos lambda y IMC lo que dicen es, yo no quiero oscilaciones, quiero que todo se mueva sin sobrepico, que vaya de un lado a otro muy tranquilamente, aunque sea más lento toda la respuesta. Y como mencionaron algunos, hay distintos métodos que contemplan la minimización del error en el tiempo. Ya es minimización del error integral del valor absoluto del error, perdón, la minimización de la integral del valor absoluto del error. El ICE es la minimización del cuadrado del error en el tiempo, y TAE penaliza, incluye el tiempo en sus fórmulas para minimizarlo. Entonces, según qué proceso yo tenga, voy a elegir alguno de estos métodos. No existe un único método óptimo. Y de acuerdo a los distintos métodos, puedo tener ante un salto de set point, por ejemplo, si yo cambio mi temperatura de 90 a 95, puede subir con sobrepico, puede subir como lambda en verde, o puede subir como minimización del error. Esto es un ejemplo a modo ilustrativo. No lo tomen como real, el sobrepico puede ser mucho más grande, la lentitud puede ser menor o mayor, pero eso depende mucho del proceso. En definitiva, una vez que elegí ese método, vale ese ajuste óptimo para ese instante y para esa condición de proceso y para las perturbaciones que entraron o no, esperamos que no, en ese momento. Entonces, este ajuste óptimo se mantiene siempre, y la realidad es que no. Con el tiempo, ¿por qué cambia ese ajuste óptimo? ¿Por qué deja de ser el óptimo? Y hay distintos aspectos. Uno entra en una planta y ve que a lo mejor tenía un petróleo pesado y ahora empezó liviano y empezó a producir con el mismo equipamiento un petróleo más pesado. Eso hace que los cambios de intercambio de calor, de velocidades caudales inclusive y demás, sean distintos. Tengo un aeroenfriador, de repente me cayó una lluvia y me lo enfrió en un instante y me cambia toda la dinámica que tenía de una columna de destilación. Una válvula cambia en el tiempo su comportamiento. Y sí, lo que vamos a planta vemos que una válvula después de unos años, si no le hacen un buen mantenimiento, pierde un poquito el cabezal o se deforma un poquito el vástago o la empaquetadura está muy apretada y cambia su constante de tiempo. Entonces, la reacción que tuvo la válvula en un momento no sigue siendo la misma que la que tuvo al cabo de 5 años. Nosotros ajustamos nuestro auto. Acá le pongo todas las cosas que... Inclusive hay gente que le cambia los parámetros a las configuraciones, a los PID, los cambios de comportamiento de sensores, le agrega damping, le saca damping. Todo eso cambia, y como dijimos, las válvulas de control cambian todo esto. ¿Cómo se evalúa si sigue dentro del rango óptimo de funcionamiento? Bueno, a través de KPI, indicadores claves de desempeño. Uno dice, bueno, la IA me va a ayudar, todavía lo tenemos que hacer los humanos. Hoy, implementar estos monitoreos, estas actualizaciones estas revisiones. Nosotros revisamos el auto cada año para ponerlo óptimo y sin embargo los lazos de control no se revisan ni anualmente, ni se analizan cuando fallan en general, que a veces son, y
uno va a una planta y la mira después de 3, 4 años y ya sabe que puede mejorar el funcionamiento de los lazos de control. Existen software que tienen autosintonía, pero sean muy cuidadosos con ellos. No siempre lo hacen bien. El proveedor declara que no es responsable de las consecuencias que pone esa autosintonía, porque sabe que cualquier problema en la identificación del proceso, una perturbación que entró y demás, y que cambió con el tiempo, pueden afectarlo. Entonces, conocer el proceso de objetivo de control, método de sintonía y análisis de KPI es lo que nos va a dar la posibilidad de manejar, mejorar el funcionamiento de la planta para dar más dinero, para dar mejores rendimientos y para que los operadores y la gente de mantenimiento viva más tranquila. En general, la planta viva más tranquila. Entonces, en el tiempo hay herramientas que permiten, que las va a presentar Alejandro en un ratito, evaluar los indicadores, detectar ineficiencias, gestionar activos. Cuando digo activos son válvulas, transmisores, eventualmente hasta intercambiadores en sí. Si yo miro que una válvula después de 5 años está trabajando al 80% en vez del al 30%, capaz que el intercambiador está muy sucio y hay que limpiarlo. Se puede hasta ver si vibra mucho más un compresor en el tiempo. Entonces, hay cosas que hay software que permiten todo esto. Y eso permite tomar acciones de prevención y mejora con criterios de ingeniería. Esto lo venimos haciendo hace décadas, no es algo nuevo. Lo que pasa es que analizar una variable, 10 variables en el tiempo para ver cómo interaccionan, cuáles son las causas que producen una cuestión mala, se hacía en un Excel gigante de 10 variables monitoreadas cada segundo durante 2 horas. Entonces era un Excel donde había para encontrar interrelaciones, problemas y demás, que estar semanas mirándolos, que se lograba, pero hoy las herramientas las pueden bajar a horas o días. Fíjense estos relevamientos, aunque son algo viejos, entran en una planta y es así. En este relevamiento de Estados Unidos, el 85% de los lazos de control pueden mejorarse. En una de Brasil, fíjense lo que dice, para los lazos, sobre 700 lazos de control, 14% tenían desgaste en la válvula, 15% de stiction. Stiction es que se pega y se desliza, es una abreviatura entre slips y stick, deslizarse y pegarse. 16 en modo manual, quiere decir que directamente no hubiéramos comprado el lazo de control. ¿Para qué gastamos $2.000, $3.000 y después tenemos la válvula en una sola posición? 16 graves problemas de sintonía, 24 de las salidas del controlador saturadas, es decir, que en algún momento trabajaban al 100% o al 0% y eso es malo, y 41%, fíjense la cantidad de problemáticas que se encontró en esta respuesta. Entonces, inclusive después, como dije todo el tiempo, después de esta sintonía, es que tenemos que aplicar este seguimiento. Entonces, lo que estamos diciendo es que los procesos, ya lo dije, cambian con el tiempo, todo esto ya lo mencioné, y monitorear se puede hacer manualmente, pero si están las herramientas, ¿por qué no las vamos a usar? Acá les muestro, ahora Alejandro lo va a mostrar con más detalle, algunos KPIs de bibliografía que me ayudó ChatGPT, como los mis gráficos, a generar, digamos, resumir cuánto es la desviación media del error, cuánto es el error integral acumulado en el tiempo, cuánto es eso al cuadrado, y así tenemos montones, tiempo de estabilización, relación de decaimiento, lo que miraban Ziegler-Nichols, y así un montón que acá usamos le dejé estos acrónimos para decir variable de proceso, variable deseada, otras presentaciones pueden usar otros datos, variable manipulada.
Y acá tenemos una breve de unos 40 indicadores que lo que va a presentar Alejandro es el KPI, los KPI, de cómo funciona el software de Yokogawa que se llama VTune. Tengo una tabla completa con la traducción y demás, pero bueno, ahora los vamos a ver. Entonces, el análisis de estos KPI representan pesos, en definitiva. Y otra parte es lo que bauticé, y espero que alguna vez se generalice y me haga famoso, como plataformas de salud de activos. Ese no es un término que se suele usar universalmente. Hay otros términos como Asset Management System, que se suele asociarse a otra marca, pero que en definitiva aprovechó alguna empresa como hizo para ponerle el nombre a su producto. En el caso de Yoko Agua se conoce como Plan PRM, perdón. ¿Y qué tienen estos PSA? Es monitorear el estado de salud de los activos de planta y dar advertencias y orientación de cómo evitar problemas asociados a los activos. Y para eso lo que hacen es monitorear desde donde esté integrado el PRM todos los elementos de campo. Esto es un esquema de un DCS de Yokogawa, donde vemos comunicaciones inalámbricas, que no hay muchas en planta, comunicaciones vía algún protocolo digital, comunicaciones vía entradas, salidas remotas y así distintas posibilidades que se procesan toda la información, los PID corren en lo que se llama Field Control Stations. La interfase humano-máquina es aquella que permite operar la planta o mantenerla, etcétera, etcétera. Y CI es un servidor de aplicaciones. Acá en este otro, o en alguna, a lo mejor en el mismo servidor o en alguna plataforma, depende del sistema y la cantidad no hace falta que sea un sistema tan complejo como para poder correrlos. Y siempre, de alguna manera, visualiza el estado de los equipos por algún protocolo. Y también supervisa el funcionamiento dando avisos tempranos de lo que hay que resolver, apelando inclusive a seguimientos de tareas como partial stroke, que es abrir un poco la válvula, especialmente en los sistemas de cerrar, instrumentados de seguridad o cerrarlas si están abiertas, parcialmente para ver si están pegadas o no, respuesta a salto, firma de válvula. Acá les pongo dos ejemplos que ahora nos va a extender Alejandro, y con esto termino mi parte, que es que en definitiva mantener los lazos implica mejora de productividad, clima para el personal y más seguridad. Existen estas herramientas que permiten hacer esto. Los retornos de inversión son sobradamente, cuando se pide usar o comprar estas cosas, hay que convencer a los jefes de que es una inversión buena y ellos muchas veces lo ven o lo vemos en función del dinero que retorna. Entonces, simplemente les queremos comentar que estamos preparando cursos que próximamente saldrán los detalles de los objetivos, programas y valores que van a tener los niños. Y ahora el desafío de Alejandro es lograr que en el tiempo que queda pueda mostrar todo lo que quiera. Yo tengo que hacer que seas host. Entonces, acá, si mientras quieren hacer una pregunta, la pueden tirar, vemos si las contestamos ahora. Hacer anfitrión, acá te dice, cambiar de anfitrión a Alejandro Davis. Alejandro, Bien. entonces, no sé si hay muchos comentarios en el chat, pero los vamos a ir contestando luego, ¿sí? Bien, Eh, gracias Ale, y te dejo, ¿sí? bueno, buenos días a todos. Gracias por la charla, Sergio. No sé si ahí están viendo ya la primera pantalla. Dígale, Sí, sí. ¿Se ve bien?
Bueno, gracias a SBS y a ADECA, eh, nosotros somos Yokogawa. Yokogawa es una empresa japonesa con sede en Tokio, con más de 100 años en control y automatización industrial. Nació primeramente en la parte de instrumentación y después adquirió la parte de automatización con el DCS Centum. Bueno, las principales, las principales ideas de Yokogawa es la calidad primero, el espíritu pionero y la contribución a la sociedad. Em, Quería, bueno, continuar un poquito y bueno, y tratar de hacerlo un poco rápido para, para estar más o menos con los tiempos. Vamos a hablar nosotros de dos productos que tiene Yokogawa, el Tune BP y el PRM que nombró Sergio. El Tune BP está asociado a la optimización de los lazos de control y el PRM al gerenciamiento de activos. El TuneBP, acá vemos un esquema de cómo se instala, digamos, el TuneBP. Sergio le habló de los DCS. Acá tenemos en la parte de abajo lo que sería cómo se instalaría el Centum BP, por ejemplo. La GIS, que es la interfase humano-máquina. Y a partir de ahí, vía OPC, se puede conectar el servidor de TuneBP. Uh. El TuneBP también se puede integrar directamente con el CentOOM-BP, que es el DCS de Yokogawa, y acá se ve cómo aparecería en un faceplate de Yokogawa de un control. Dentro del TuneBP lo podemos separar en tres. Tenemos el software de TuneBP que ahora se los voy a mostrar, que es para ajustar los parámetros sugeridos de PID. Después tenemos otra parte que es el monitoreo y diagnóstico y desempeño de los lazos de control, a donde van a ver ahí los bad actors, por ejemplo, los lazos, los peores lazos. Ahí vamos a explayarnos un poquito. Y también tenemos otra parte que es PSA, que no son las mismas siglas que las de Sergio, sino estas es más de la estabilidad para analizar la estabilidad de los lazos, más referidos a las oscilaciones que presentan los lazos. Algunas características, bueno, optimización automática de los parámetros sugeridos en los controladores PID, monitoreo continuo y diagnóstico de fallo, reducción de variabilidad en procesos, mejora en la eficiencia operativa y reducción de costos. Em, Acá un poco enlazando lo que decía Sergio respecto a los lazos de control, que cuando se instalan por primera vez funcionan bien o generalmente funcionan muy bien y al pasar el tiempo se va generando una degradación de los lazos de control. Y lo que también quería comentar para sumar es la parte operativa, que por ahí pierde confianza en los lazos de control y por eso vemos a veces muchos lazos en manual. eh, Debido a esa pérdida de confianza en el PID y a la falta de capacitación o la necesidad de recurrir a algún ingeniero que pueda optimizar los parámetros de PID. ¿Cómo trabaja el TuneBP? El TuneBP es una herramienta, bueno, que básicamente lo que va a hacer es reducir ese tiempo para tratar de analizar los lazos. Sergio hablaba que hace mucho tiempo ponían los datos en un Excel
y esto les llevaba mucho tiempo de análisis. Bueno, esta herramienta lo que permite es que reducir ese tiempo, eh, primero colectando los datos. Esta recolección de datos, digamos, se puede hacer en forma automática o en forma manual. Eh, por ahí todo esto se va a ver más en detalle en el curso, pero lo que podemos decir es que lo que es necesario son estos altos escalones para poder evaluar el lazo. Acá vemos un poco un tren de cómo se va a ver las variables de proceso, la manipulada, la variable de proceso de medición y el set point, eh, y algunos datos del lazo en sí, si está en automático, el intervalo de muestreo, etcétera. En esta parte ya vemos cómo hace para modelizar el TuneBP. Eh, el TuneBP tiene una manera de lograr el modelo del proceso. Hoy Sergio les hablaba eh, de lazos de primer orden, de segundo orden. Bueno, esto es seleccionable. Uno puede, cuando va a optimizar o cuando va a analizar un modelo, tiene que seleccionar si lo va a analizar como un lazo de primer orden o un proceso de segundo orden. Acá vemos un ejemplo de un modelo. Lo que se ve en rojo es la variable real de proceso. Lo que se ve en verde sería el modelo aproximado de esa variable. En celeste se ve el salto del set point y en azul se ve la variable manipulada. Bueno, acá está cómo calcula la ganancia, las constantes de P y D, y este valor que se ve acá, que dice model fit, este valor tiene que estar lo más próximo a 100 posible, y a partir de 80 ya es aceptable el modelo. También tiene el software una parte de simulación, donde va a mostrar el PID original y el nuevo PID eh, propuesto o sugerido. Eh, Acá hay una parte donde Sergio les comentaba del error medio calculado. Y también uno puede hacer el control agresivo, moderado o conservado. Em, Esto es una barrita que uno puede ir moviendo y lo van a ir viendo en la simulación cómo responde el modelo. Acá vemos algunas fórmulas de cómo que utiliza el TuneBP en Laplace. El modelo de primer orden, segundo orden, y el otro modelo. Y acá, bueno, las variables IS, la variable de salida, la variable de entrada y las constantes de tiempo de acuerdo a lo que sea, si es de primer orden o de segundo orden. La otra parte que tiene el TuneBP es el CLPM o el Control Loop Performance Monitoring, donde identifica la parte del controlador o diferencia, la parte de proceso y la parte del sensor.
Acá vemos una pantalla de, por ejemplo, de los lazos y nos puede decir qué lazos, cuántos lazos tenemos en buena condición, cuántos están en mala condición, o por ejemplo, los lazos que están en manual aparecen como desconocidos o inciertos. El CLPM también nos da, cuando tenemos algún problema de algún lazo, una recomendación de corrección de acuerdo al diagnóstico que hace, para que uno pueda después implementarlo en sus lazos de control. Acá vemos algo que habló Sergio de lo que es las válvulas, cuando se produce una extinción o vemos que la válvula se está trabando en algún punto. Este gráfico es muy ilustrativo de dónde está el problema de la válvula. También tiene un KPI respecto a eso y estos KPI son configurables lo que respecta a la alarma o lo que respecta a lo que uno tenga como objetivo. Si bien a veces es difícil de evaluar o de poner un valor de alarma, junto con CBS Control podemos ayudar al cliente a poner esos valores para poder hacer las evaluaciones de los lazos. La parte de la estabilidad de lazos, de análisis de estabilidad, esto está referido a las oscilaciones y acá podemos ver cómo detecta si la oscilación está más bien en la medición, está en la válvula o está en el propio controlador PID. Eh, Se ven con los simbolitos, es bastante ilustrativo. Con verde, el tilde o la cruz o el signo de interrogación. También puede generar un reporte de los lazos que tienen problemas de oscilación. Resumiendo, el TuneBP, para aplicarlo, tenemos que, bueno, definir los lazos donde los vamos a aplicar, medir, analizar qué es lo que podemos corregir de los lazos, mejorar y controlar y optimizar. Eh, es una herramienta bastante sencilla eh, y que puede ser muy útil en las plantas. eh, y bueno, junto con SBS, la propuesta va a ser dar unos cursos próximamente. Bueno, vamos a hablar rápidamente, porque no me queda mucho tiempo, ya me estoy pasado, del PRM, que es el gerenciamiento de activos. Por ahí muchos conocen el handheld que utilizan para conectárselo a los instrumentos en campo. Este software lo que permite es conectarse a la instrumentación de campo, pero en forma remota, optimizando tiempos, siendo una herramienta para mantenimiento muy útil, que un poco Sergio hablaba de que no se tiene en cuenta a veces en las inversiones y por ahí estaría bueno que se tenga en cuenta ya directamente la inversión inicial en una planta. Beneficios proporcionados por el PRM: minimiza los riesgos y costos para la puesta en marcha, el trabajo de puesta en marcha, minimiza el riesgo de las rutas innecesarias al sitio, lo que hablábamos recién, minimiza el tiempo de inactividad de mantenimiento programado y genera la colaboración entre operación y mantenimiento. Lo de puesta en marcha. Bueno, voy a ir directamente a la puesta en marcha acá. Eh, en la puesta en marcha uno puede poner el lazo en test, en loop test,
y generar los distintos saltos directamente desde el software hacia el instrumento en campo, lo que facilita muchísimo y optimiza mucho el tiempo de prueba de lazo en puesta en marcha. Monitoreo centralizado de la planta, el PRM muestra el estado de los dispositivos, equipos, alarmas, eventos en la planta, en una vista de árbol similar a un explorador. Tiene una manera de ver los distintos equipos en, un, en un diagrama tipo explorador, como el que se muestra acá. Así sería el árbol hasta llegar al equipo que queremos ver en detalle. También es posible generar alarmas de los dispositivos para que nos notifiquen a mantenimiento o a operaciones cuando algún instrumento tiene problemas. Tenemos una gestión centralizada de la información, donde podemos almacenar todo tipo de datos de estos instrumentos, historiales de cambios por ahí, de cuando se le cambian los rangos a los instrumentos, uno puede mantener un historial de los dispositivos. Acá vemos el tema de la notificación de la alarma cuando entra en error. Acá se puede ver con un circulito rojo cuando un equipo está con algún problema. La ubicación de ese sensor o por dónde está entrando en el sistema DCS, por ejemplo. La descripción del error, por ejemplo, que está fuera de los 420 mA. Y alguna posible causa de esa falla. Acá vemos las distintas iconos en verde que está en estado correcto, en rojo que está en alarma, en algún warning o que tiene un problema de comunicación, eh, notificaciones de las alarmas. Acá cómo se comunica el PRM con los distintos softwares, eh, y cómo puede generar a través de una configuración, puede llegar a generar un email para dar aviso. Como estamos de tiempo, definir y ajustar los parámetros de los equipos remotamente a partir de PRM. Bueno, esto ya lo estuvimos hablando, que es una de las principales características, la de comunicarse remotamente a los distintos equipos para poder hacer diagnóstico, configuración. Quiero avanzar un poquito para llegar a la parte de válvulas. Tenemos Eh, 10 minutos más y Adeka nos habilita 15 minutos más para preguntas si querés, si se puede quedar la gente. Nada más que eso. bueno, bien, bien. Eh, Estaba tratando de hacerlo rápido. Em, bueno, acá podemos ver, por ejemplo, una válvula de Flowserve con su DTM instalado en PRM, donde uno puede hacer la calibración de la válvula, diagnóstico, configuración. Realmente el PRM es muy útil desde el punto de vista de mantenimiento para todo este tipo de gestión de los equipos. Y también tenemos una parte de KPI donde uno puede plantearse algunos objetivos para tener en cuenta de sus dispositivos en planta, para tratar de tener la mayor cantidad de equipos en buena salud. Eh, y esto también permite generar un reporte que puede ser por ahí generado para la gerencia. Acá vemos el estado de los instrumentos.
Acá vemos desde el punto de vista de mantenimiento que uno puede hacer un historial de los distintos equipos y también guardarlo en los lugares de mantenimiento. Gestión de las líneas de auditoría, ajuste y comparación de parámetros. Acá un poco el tema con las normas NAMUR que tienen que ver con las distintas estados de los instrumentos en campo. eh, Diagnóstico de válvulas. Y un poco hablando, bueno, acá está la firma de la válvula que un poco mostró Sergio hoy. Y habló del desgaste que se produce en las válvulas en función del tiempo, eh, que puede venir de todo tipo, en el diafragma, en el vástago, por alguna vibración en las cañerías. Y este software también permite hacer el Partial Stroke Test que estuvo hablando Sergio también, en el cual se le hace pequeños movimientos a las válvulas para garantizar su correcto funcionamiento. Em, Esto es, se abre, se cierra parcialmente eh, durante ciertos periodos cortos de tiempo y se evalúa su funcionamiento. Vamos a avanzar un poco y acá podemos ver que se puede armar un schedule determinado para que lo haga en forma automática y nos genere el reporte correspondiente. Y por último, el PRM tiene algunas integraciones con algunos sistemas, por ejemplo, por OPC, para para sistemas de detección de cavitación, eh, y con, por ejemplo, el Maxima Access Management de IBM, también para hacer la gestión de mantenimiento de los activos. Bueno, finalizando, el PRM es una herramienta en línea para, bueno, configurar los dispositivos con tecnología de TM, adquirir y mostrar información de diagnóstico de todos sus dispositivos, notificar con alarmas, administrar toda esa información, eh, y grabar mensajes históricos y de mantenimiento. Bueno. Gracias a todos, y podemos decir que Yokogawa, utilizando nuestra capacidad de medir y conectar, cumplimos con nuestras responsabilidades para el futuro de nuestro planeta. Tengo Gracias, que dejar de Alejandro. compartir, que cómo era esto. Bien, Y no dejamos estos podés dejarla últimos esa. minutos por si quieren hacer consultas. Les llamo muchísimas gracias a todos por participar. Ahí está. Si quieren realizar alguna pregunta, Bien, ahí nos llegó la primera. Nicolás Farías nos dice, en nuestro contexto actual son limitados los puestos de trabajo para perfiles que dominan teoría de control avanzada. Tienen que ser ingeniero químico. a ver, Encontré, repetila porque no te escucho bien, David. ¿Te podés repetirla? en nuestro contexto actual son limitados los puestos de trabajo para perfiles que dominan teoría de control avanzada. Pregunta. ¿Tiene que ser ingeniero químico? Me encontré con que piden más programación de PLC o calibración de instrumentación como el tema que lo manejarían los proveedores del sistema de control. A ver, la verdad es que no necesariamente tienen que ser ingenieros químicos.
La realidad es que puede ser un técnico idóneo, un ingeniero electrónico, químico, industrial o de cualquier otra especialidad, siempre y cuando se participen en capacitaciones. Nosotros como con Yokogawa, como decimos, daremos capacitaciones sobre este tema, pero también damos SBS Consultores en particular, cursos básicos, cursos intermedios y cursos avanzados que van desde cómo se mide hasta cómo se hace sintonía óptima de lazos que próximamente vamos a dar, o cómo se hace calibraciones, o cómo se hacen controles muy avanzados como redes neuronales o Fuzzy Logic, que se usa poco, pero que se usa. En resumen, a tu primera pregunta es, si tienen limitados los puestos, que eso lamentablemente de los años 90 a esta parte, muchas empresas hicieron lo que se conoció como downsizing, es decir, achicamiento del personal a lo mínimo requerido. Esto se suele tercerizar y como dijo Alejandro, SBS Consultores junto con Yokogawa o cada uno por su lado puede brindar este tipo de servicios. No sé si hubo otra pregunta más, algo más que no contestamos de esta pregunta, no veo las preguntas. No, En otros... no, Ujú. bastante arriba todo. Gracias, Nicolás, por esta oportunidad. Y lo de los programadores, es verdad que cada vez hay más programadores de PLC, pero hay varios autores que han escrito a nivel internacional que ser un programador no es un ingeniero o un técnico en control. Programar es saber configurar los elementos, saber de control de procesos y estos temas es tener un entendimiento del proceso, de la teoría del control, de las tecnologías y en particular de su propia planta. Entonces, sin todo ese conocimiento, un programador es nada más que alguien que implementa lo que le dicen y sin un análisis de la realidad. Yo creo que eso se debe complementar con gente que tenga ese conocimiento. Ahí Jorge García nos deja una consulta para Alejandro. ¿Cuál es la compatibilidad del software con las distintas marcas de instrumentos? Eh, Bien, entiendo que la pregunta un poco va respecto a los DTM que se instalan en el PRM. Eso depende del desarrollo del DTM. La mayoría de las marcas tienen desarrollados sus DTMs para poder instalar en el software PRM. Hay muy pequeñas marcas por ahí que no tienen desarrollado el DTM para que se instale en el software, pero las principales marcas tienen desarrollados sus DTM. Entiendo que va DTM, por ahí. sí, el DTM es un protocolo que abierto, Device Type Manager, que tiene, digamos, cada fabricante entrega o puede entregar con sus instrumentos. Entonces, eso es como un driver que se instala en el sistema y ese sistema a partir de ese momento puede ver todo lo que el proveedor y el protocolo de TM determina, desde la fotito del instrumento hasta sus parámetros característicos, como mostró en una diapositiva Alejandro, ¿eh? Lo otro podría ser asociado al Bietune, si también corre solo en Centum o puede integrarse a otras plataformas, Alejandro. Me puso perfecto, gracias, pero el TuneVP, sí, por vía OPC puede recolectar datos de otros equipos, otros PLC. De hecho, lo hemos probado con otros PLC. Y diría que más o menos lo mismo que para los DTM. Eh, la mayoría de los PLC actuales de marca conocida se pueden conectar con el TuneVP y hacer el ajuste de los parámetros PID. Lo que sí lleva por ahí un poco de tiempo es que no todos los PLC
trabajan o manejan los parámetros P y D de la misma manera. Entonces hay que hacer como una adaptación de o conversión de los P y D del PLC en cuestión hacia el TUNBP y desde el TUNBP hacia el PLC como el PID sugerido. Es solamente una configuración, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. No es tan transparente como cuando se instala en un Centum, que es el DSS de Yokogawa, que es mucho más sencillo y mucho más rápido. Pero sí se pueden hacer, se puede conectar con varias marcas de PLC o DSS de distinta marca que Yokogawa. Para aclarar, quien no conozca OPC, OPC es un protocolo que se generó hace unos 30 años que permite vía software y comunicaciones transferir información de un sistema a otro si los dos son OPC. Uno tiene que ser cliente, el otro servidor y tener la misma versión. Bueno, son pequeños detalles que hay que ir arreglando cuando uno arma la comunicación OPC, pero sepan que cualquier sistema que diga tener OPC puede integrarse a estos softwares, ¿eh? Comentame si me equivoco, No, Alejandro, no, ¿eh? Yo perfecto, perfecta la aclaración. Yo simplemente a porque veces OPC uno, uno lo usa cotidianamente, pero sí, no necesariamente la gente lo es- conoce. Que. eso ¿Más iba a decir. preguntas? ¿Más preguntas, David? Bien, no, hasta ahí estamos, así que, bueno, damos por finalizada la charla. De vuelta, muchas gracias a todos. Fíjense en el chat que les dejé los enlaces, tanto a la website de ADECA, SBS y Yokogawa, como nuestro LinkedIn, para mantenernos en contacto digamos, con las últimas novedades todos actualizados. Si tienen preguntas, por favor, envíenlas por ejemplo, si quieren pedir la presentación en PDF, SBS la puede mandar la suya, no sé si es confidencial para Yokogawa, pero si Lo necesita. consultamos. Exacto. Lo pregunto claramente porque nuestra política es generar conocimiento y transferirlo, pero sé que las organizaciones multinacionales suelen tener restricciones al respecto. Sí. La pueden pedir a DECA, la pueden pedir a nosotros en forma directa. En esas presentaciones están nuestros mails, en nuestros correos electrónicos, así que bueno, a su disposición. Y yo, muchas gracias. Y las preguntas también, si les quedan preguntas pendientes o quieren tomar contacto con nosotros por algún servicio, más que bienvenidos sean. Gracias a Deca y gracias muchachos. Nos vamos retirando. Gracias Ale, gracias Gracias, David. Sergio. Gracias Ale, a todos. Saludos, A que tengan todos. un buen día. igualmente Exacto. para todos. Gracias.